Primer movimiento. El mundo desde la universidad. La segunda hora de Primer Movimiento. El último día del mes que empezamos aquí en Radio UNAM, el 1 de julio. ¿Qué necesito, Y lo que nos falta, muchachos. Como que uno pensaría, o por lo menos nosotros pensábamos, que después de este 1 de julio todo se iba a relajar, no nos iba a doler la espalda, y ya todo habría decisiones importantes para el país, pero ya, como descansando en la vacación de la UNAM, que ya se terminó también y todas esas cosas, y nada, Juana Inés, nada. No. Todo está vertiginoso, no se acaba y no se va a acabar jamás. No se acaba porque, bueno, pues no es cosa simplemente de elegir un nuevo gobierno, sino de decidir qué vamos a hacer con todo aquello que hay que resolver entre todos. Así con es. Los problemas de inseguridad. Ayer salieron una serie de cifras bastante alarmantes, justamente porque pues no baja muy, por el contrario, sube el nivel de violencia, y no solo la violencia en las calles, sino las pequeñas violencias cotidianas, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los adultos mayores. Entonces, bueno, pues vamos viendo qué podemos hacer para frenar. Por lo pronto, recomendamos la primera hora. Si usted no estuvo en el radio, ¿dónde andaba? Le recomendamos la primera hora de nuestros episodios que se pueden descargar de la página www.radio.unam.mx. La plática con la doctora Patricia Clark sobre higiene de columna. Higiene de columna. Cómo pararse, cómo sentarse, cómo dormir. Siéntese derechito. No se siente demasiado derechito tampoco, no saque los hombros para donde no los tiene que sacar. Ya iremos conversando con todos ustedes, seguiremos haciendo comunidad. Les recordamos que estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 5536-4339. Nos vamos a la nota. Perdón, que diga el Spotify, que no nos vamos a ningún lado. No nos vamos a ir hasta que no digas que estamos también en Spotify. Okay. Y que en esta plataforma, si ustedes buscan la cuenta de Radio UNAM, hay una carpeta de Primer Movimiento, ahí va a encontrar la música que hemos ido poniendo cada uno de los días. Supongo que ese gesto que me hace así... Cada día se actualiza la Frida lista. Saldívar quiere decir que cada día puede usted encontrar toda la música que ha escuchado en Primer Movimiento, ahí sí completa, sin nuestras voces y sin ningún problema. Y hay que decirlo, no solo está la música de Primer Movimiento. Yo disfruto mucho visitar el Spotify de Radio UNAM porque tiene de todos los programas, o por lo menos de muchos programas que a los que dicen yo quiero poner mi lista, ahí la suben, y uno puede encontrar muchísima música que a lo mejor no podría escuchar en ninguna estación, o que a lo mejor no es de las que los buscadores, digamos, estos algoritmos que dicen, esto te va a gustar, a lo mejor no serían habituales recomendaciones. Y eso de eso se trata la vida, de enloquecer a los algoritmos, Luisa. Hay que enloquecer al algoritmo, y para eso nos vamos a la nota nacional. De enloquecer al algoritmo, vamos a hablar con Lorenzo Meyer. Primer movimiento. Nota nacional. Hoy es martes de Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario. Queridísimo Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Realmente para mí no tan buenos, ando bastante ronco y ya quiere decir que ya las vías respiratorias tienen problema. Pero bueno, es un problema menor comparado con los problemas mayores que tenemos ya el conjunto de los mexicanos. Te mandamos un abrazo pulmonar de entrada, pero continúa, cuéntanos de qué vamos a hablar esta mañana. Gracias por el abrazo. Pues yo les propongo que ya terminó julio, y este mes, hace 50 años, fue decisivo, porque ahí se incubó el movimiento del 68, que a su vez culmina en el 2 de octubre, pero que siguen sus efectos probablemente hasta el día de hoy. Yo quiero proponerles que veamos ese gran arco de la historia política mexicana que arranca en julio del 68 y que probablemente pudiéramos poner que termina ahora, en este julio del 2018, medio siglo
en que se esfuerza una parte de la sociedad mexicana, porque creo yo que la mayoría, como siempre, se queda al vaivén de las olas o al influjo de la corriente y va por donde llevan las grandes avenidas de la historia mexicana, pero una minoría importante, se dedicó en esos 50 años, se esforzó por modificar el régimen político que debió de haber cambiado mucho antes, que el 68 fue un momento en el que se queda claro que ya se agotó una forma de ejercer el poder, un régimen político, y que era necesaria una modificación, pero de fondo, y esa modificación se hace a cuentagotas, con grandes resistencias, y la idea es, bueno, por un lado celebrar que ahora sí, creo que salga lo que salga de este momento mexicano, ya se acabó, ya se agotó el régimen anterior. El hecho de que la bancada del PRI que estará en el Congreso sea tan diminuta, que los gobernadores priistas que aún quedan vayan a estar rodeados de un poder legislativo local que ya no pueden controlar, son indicadores de que sí cambió de fondo eso que en el 68 hizo crisis, una crisis que, insisto, debió de haber llevado a unos cambios de más fondo y más rápidos, y que perdimos un tiempo histórico que alguien pagó, alguien ha pagado, y no son precisamente los responsables de la pérdida de ese tiempo, sino el resto de la sociedad. En el 68, en el julio del 68, hay, ya lo sabemos todos, un movimiento insignificante, un pleito a nivel de educación media, de estudiantes politécnicos y de una institución privada. Había muchos de esos en esos años, no sé si aún se den, pero en los años 50 y 60 era común que, digamos, por un espíritu de cuerpo mal entendido, si alguien estaba en una institución de la UNAM, se sentía casi obligado a estar en contra de alguien que estuviera en una institución del Politécnico. Yo en mi preparatoria también recuerdo haber participado de manera muy leve, pero en estos choques que parecen para la época ser muy comunes. No había nada, absolutamente nada de raro en que dos grupos de estudiantes se enfrentaran por cosas tan absurdas como que tú perteneces a esta institución y yo a la otra, y es mi obligación estar en contra de ti. Nada de extraño había en eso. Lo que se salió de cauce fue la represión que las autoridades del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, hicieron. No era necesaria, y la protesta por esa represión va a coincidir con algo que ya empezaba a ser regular, tradición, la celebración entre los estudiantes universitarios
del 26 de julio, el ataque al Moncada en Cuba, que es el inicio del movimiento que termina en la Revolución Cubana. La Revolución Cubana estaba muy, muy viva entonces. Y la coincidencia de estas manifestaciones lleva a una represión mayor, y al terminar el mes, recordemos, es cuando el ejército toma el edificio de la UNAM de San Ildefonso usando una bazuca para destruir la puerta principal de entrada de esa institución añeja que venía de la colonia, que era ya parte de la UNAM, de las preparatorias, y ahí está ya la efervescencia que va a quedarse en agosto y septiembre hasta inicios de octubre. ¿Qué significaba este movimiento estudiantil? Pues en el fondo era un reto, pero al corazón del sistema autoritario mexicano. Los autoritarismos son, como los define un teórico español, Juan Lins, son sistemas políticos que aceptan una pluralidad limitada, y que quienes son actores en ese sistema lo son porque la cúspide del sistema los acepta, y si los rechaza no van a poder tener un papel político. El que abre la puerta y la cierra sobre quién es legítimo actor político es la cúspide del sistema, en nuestro caso el presidente. Y en todos los ejemplos de autoritarismo del mundo hay una cosa que no pueden permitir, y que es la existencia de movimientos sociales independientes. Ese es un veneno para ellos. El movimiento estudiantil, vaya que si resultó independiente, se desarrolló de tal manera que había acciones todo el tiempo. Las calles se hicieron ya parte de su dominio, y con su sola existencia no eran las demandas, el pliego petitorio famoso, lo importante. Eran demandas realmente muy modestas. No cuestionaban en la forma el sistema político priista de partido de Estado, de presidencia sin contrapesos, pero en el fondo sí, a la hora de decir que se deseaba un diálogo con el presidente, que querían un diálogo público con la figura central del sistema, que ellos pedían, exigían el diálogo público con un personaje tan autoritario como Díaz Ordaz, era inaceptable para ellos, para él en particular. Haber aceptado una sola de las demandas parecía el principio del fin, y en cierto sentido lo era. Es un movimiento inocente en el sentido profundo, y revolucionario también en el sentido profundo. Yo no sé si todos los estudiantes se dieron cuenta, si solamente unos cuantos, o si de plano casi nadie se dio cuenta de que la demanda que viniera de un movimiento social independiente, si era aceptada por el sistema, sería la primera de una serie de demandas que llevarían a cambiar su naturaleza. Estaba implícita la
petición de transformarlo en un sistema democrático, es decir, en hacer del marco formal de la Constitución, que era democrático pero que no se usaba, hacer el marco real. El marco real era otro, era el de las reglas del juego que se habían venido creando y practicando a lo largo de todos los años del régimen priista. Y en esas, la regla principal es, o era, que las demandas se hacían como peticiones humildes al poder y a ver si él se dignaba aceptarlas y más o menos cumplirlas en la medida en que quisiera, pero no se exigía, no era una democracia, no eran ciudadanos, eran súbditos los que formaban la masa de mexicanos. Y ese movimiento del 68 que solo abarcó a una parte de los estudiantes y que tuvo el apoyo de una parte de la sociedad urbana y en realidad nada más de la Ciudad de México y algunos puntos de Guadalajara, de Monterrey, de Michoacán, pero que desde luego no implicó al grueso de los mexicanos. Pero fue suficiente eso para simbrarlo. Y lo simbró de tal manera que la fuerza de esto se mide en la respuesta. La respuesta fue realmente brutal, porque esa era la naturaleza del régimen. La respuesta es su verdadera cara. El hecho de tener en el 2 de octubre en la tarde en Tlatelolco a varios miles de estudiantes absolutamente desarmados y lanzar la fuerza del ejército en su contra y matar, herir a una buena parte de ellos, es el equivalente a lo que después haría en China el gobierno de Pekín en la plaza del Tiananmen. No podía tolerar ese gobierno chino a un grupo de estudiantes que le estuvieran exigiendo transformaciones, pidiéndole, haciéndole demandas políticas. Bueno, en México sucedió hace 50 años. Y la respuesta, la magnitud de la respuesta, el asesinato, es que entre más se piense eso, es absolutamente desproporcionado. Lanzar al ejército, poner a un general como el general Toledo, que ya había hecho una cosa similar en otras partes, y lanzar a su tropa de esa manera, solamente se explica porque el régimen se sintió particularmente en peligro, agredido, y la agresión era esa, el haberse organizado los estudiantes de manera independiente. Nadie se organizaba políticamente de manera independiente en ese México. Ahí estaban los sindicatos todos metidos en cintura cuando se habían salido de la normalidad autoritaria, como Ton Salazar, Vallejo, etcétera. La represión, la fuerza, la cárcel, pero no de la manera como se hizo con los estudiantes, tan a la vista de todos, tan en vísperas de las Olimpiadas, en donde ya había una prensa internacional presente, en el corazón político de México, y de manera tan ostensible la disparidad de fuerzas, pues es porque les puso realmente a temblar.
Y de entonces a la fecha lo que se hicieron, y en la historia reciente política de México, se pone mucho énfasis en las reformas de Reyes Heroles, en las reformas a la legislación electoral, y que se hizo esto, y que se dieron, se abrió el Congreso a la oposición a una manera simbólica, un Congreso que no servía para nada. Se le da ahí unos cuantos sitios a la oposición, se disminuye la edad de los votantes. Luego el presidente Echeverría habla mucho de los jóvenes y pone a algunos jóvenes en el gabinete, a Javier Alejo, por ejemplo, y usa un discurso antiimperialista y revolucionario, todo para no cambiar, todo era gatopardismo, moverse y transformarse para quedarse en el mismo lugar. Es hasta ahora, estamos viviendo 50 años después, lo que entonces debió de haberse hecho con una mayor velocidad, hubiéramos perdido menos tiempo histórico y el equilibrio político hubiera dado mejores resultados para aquellos que están en el fondo de la sociedad, pero no, se siguió manteniendo el mismo sistema oligárquico. Es más, se reforzó. Hoy es más oligárquico México que lo que era hace 50 años. Hay una parte que a mí me parece particularmente importante, hablando desde los micrófonos de Radio UNAM, Lorenzo, y es lo que sucedió con los estudiantes y la vulneración de la universidad como institución y de la posibilidad de los estudiantes, cómo se fueron cerrando espacios para que los estudiantes se reunieran y realmente pudieran organizarse para conseguir aquello que consideraban justo. Pienso en que se fue cerrando, por ejemplo, la cafetería central del campus principal de Ciudad Universitaria. Pienso que cada vez, y lo platicamos aquí con Sara Sefcovic, que criticaba la falta de espacios políticos dentro de la universidad, ¿no? Se fueron cerrando las posibilidades de reunirse, de organizarse dentro del mismo campus, del campus principal, y se ha visto con recelo la organización de los estudiantes desde entonces. Creo que esto ha sido una pérdida brutal para la vida política mexicana, pero no sé cómo lo veas tú. Yo lo veo nada más como una parte de un todo. La UNAM, por más que se diga que es una universidad autónoma, es una parte central del sistema político de entonces. ¿De dónde salían los presidentes? ¿De dónde salían los integrantes del gabinete? ¿De dónde salían los gobernadores, etcétera? Básicamente de la UNAM. Ahí está el libro de Peter Smith sobre la formación y transformación de las élites políticas en México, y esto es antes del ITAM. La UNAM era una institución tan importante para el gobierno y tan parte del gobierno como era el sindicato de Pemex, o era la CNC o la CTM. Podía decir que en sus estatutos que era independiente, pero no había nada independiente. De eso, esa era la esencia del sistema autoritario. Solamente se concedía una cierta autonomía e independencia a lo que el presidente quería. Pero el choque entre decir la UNAM es autónoma y lo que el ejército hizo es el mismo choque que hay entre la Constitución en ese momento, que habla de una república democrática, etcétera, de un Congreso independiente, y la realidad es poner en la universidad en términos muy claros lo que sucedía en todas partes. No es más que una de los reflejos. Nos importa más a nosotros porque estamos más cerca de la universidad que de los
congresos o los sindicatos o las otras fuerzas organizadas en México. Pero en el momento de la crisis es cuando se pone en claro que la universidad no es autónoma y que se puede meter al ejército allí cuando se quiera, cuando se necesite, y que cuando vuelvan a salir los estudiantes otra vez con demandas realmente raquíticas, como fue en el 71, el mismo presidente que dijo que iba a modificar el sistema Echeverría responde de la misma manera, pero de forma más inteligente. En vez de mandar al ejército, militariza a un cuerpo de jóvenes, los halcones, como paramilitares, para no tener que usar a los uniformados, para hacer la misma tarea que hicieron el 2 de octubre. Y no hay cambio. Él controla Echeverría como controlaba Echeverría, como va a controlar Salinas. A partir de entonces se les viene desmoronando todo hasta llegar al día 1 de julio, en donde todo indica que el PRI se ha convertido en un pie de página, en algo ya irrelevante, pero tuvo que pasar medio siglo para que ocurriera algo que debió de haber ocurrido más rápidamente. Nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas y de injusticias si el sistema se hubiera transformado más rápidamente, aceptando lo que en el 68 ya se había manifestado, que el sistema era disfuncional, que la sociedad mexicana ya había crecido, se había transformado y ya no se podía seguir teniendo las riendas y dirigiendo con las riendas de cuando nació el PRI en 1929 y en los 30 y en los 40, que ya era urbana, que ya era más educada, que ya tenía las antenas puestas en lo que pasaba en el mundo y que el 68 de París y de otras partes también se reflejaría aquí. Ya no quiero tomar más tiempo, pero hay que el 2 de octubre no se olvide, porque no solamente por los muertos y los que pagaron el precio entonces, sino como enseñanza de que los sistemas políticos tienen que ser más activos en sus respuestas. Cuando un sistema no es eterno, hay disfunciones, se vuelve anacrónico. Entonces la sociedad mexicana tiene que estar también pidiendo y transformando su sistema de ejercicio del poder, y no gastemos 50 años en hacer lo que pudimos haber hecho en menos de una década. Realmente abrir el sistema y decir esto ya no funciona, ahora tiene que ser más plural. Total, no se acaba el mundo, se acaban ciertos privilegios, pero se abren con puertas que si se mantienen cerradas, cuando se tengan que abrir, porque se van a tener que abrir con el paso del tiempo, ¡boom!, se vienen cosas como ahorita, ¿qué hacer con la violencia? ¿Qué hacer con los crímenes que estaban ustedes hablando antes de esta conversación? Se acumula el problema, no se resuelve a lo largo de sexenios, y ahora a ver cómo diablos le hacemos, pero tenemos que resolverlo. Por supuesto, pues te agradecemos muchísimo, Lorenzo Meyer, por esta conversación. Agradecemos además que la hayas llevado a cabo con el chorro de voz, de lo que te queda de tu chorro de voz. Te lo agradecemos mucho y nos quedamos con esto. Perdimos un tiempo histórico y vale la pena evaluar ese tiempo que perdimos, quiénes estuvieron a cargo, qué fue lo que sucedió y qué nos corresponde en este momento como sociedad y como Estado. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Y que pudo haber sido de otra manera. Por supuesto. Porque no estaba escrito por el dedo de Dios que tuviera que pasar lo que pasó. Por supuesto. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer. Buen día. Que tengas buen día y te mandamos un abrazo. ¿Nos vamos a música?
Así es, nos vamos a música y vamos a escuchar a Adrián Oropesa Trío con Nonantzin. Y justamente para retomar los esfuerzos universitarios por conmemorar, por no olvidar lo que ha ocurrido hace 50 años y lo que sigue ocurriendo, el día de hoy a las 10 de la mañana inicia M68, Voces contra el Olvido en manos del Ejército. Juana Inés. Justamente, recuerden, esta es una serie producida aquí en Radio UNAM. Estaremos platicando durante la semana de los esfuerzos que se harán también en TV UNAM y por supuesto todos nos unimos a esta conversación, a esta reflexión, lo que implica para nosotros como parte del Estado mexicano, pero también como parte de la Universidad Nacional, el papel de la universidad, del rector Barrosierra, de las diferentes autoridades de la universidad durante los acontecimientos penosísimos del 68 fue muy importante y lo seguiremos platicando y por supuesto se puede abrir una conversación a partir de esta serie M68, Voces contra el Olvido. ¿Qué pasa con estos movimientos en otros países? ¿Cómo podemos hacer una relación de lo que ocurrió en 1968 con lo que ocurre en otras latitudes, por ejemplo en 2018? Quédense con nosotros y vamos a estudiar el proceso electoral en Zimbabue en nuestra nota internacional. Primer movimiento. Nota internacional. Perdón por eso de la nota internacional, pero es que esta nota es importante. Vamos a ver de qué se trata. Sin incidentes y con una participación cercana al 75%, se celebraron ayer las primeras elecciones en Zimbabue. Esto tras la caída de Robert Mugabe, quien se mantuvo en el poder por casi 4 décadas y quien dimitió en noviembre del 2017 tras un golpe militar. Aunque estaban registrados 23 candidatos, la contienda se centró en 2 aspirantes. El actual presidente Emmerson Mnangagwa, de la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, y Nelson Chamisa, líder del opositor Movimiento por el Cambio Democrático. El recuento de votos comenzó anoche, pero se espera que los resultados oficiales se divulguen entre el viernes y el sábado. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los sufragios, se realizará una segunda vuelta el 8 de septiembre. Además de las elecciones presidenciales, también se realizaron comicios municipales y legislativos. A partir de las notas que están surgiendo sobre esta elección, platicaremos un poco del contexto, la importancia de estos comicios y la situación del país luego del derrocamiento de Robert Mugabe. Nos acompaña Adriana Franco, ella es maestra en Estudios de África, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Muchísimas gracias, Adriana, por estar con nosotros esta mañana. Hola, Juana Inés, muchas gracias a ustedes por la invitación. Te agradecemos, Adriana, y empezamos quizá regresando unos cuantos meses, quizá un poco más, para hablar de qué será. ¿Partimos de Mugabe para entender estas elecciones o por dónde te gustaría comenzar? Sí, creo que justamente partir de el momento en el que Mugabe llega a la presidencia es fundamental para entender todo el proceso, ya que Zimbabue fue una de las últimas colonias en África, en específico la última colonia británica en obtener la independencia, la obtuvo en 1980. Y desde ese momento es cuando se instaura Mugabe en el poder y bueno, sale hasta 2017, justamente cuando es destituido por el golpe de Estado que encabezó Chiwenga y bueno, también participaba en este Mnangagwa, aunque él había sido destituido primero, había salido a Sudáfrica y bueno, posteriormente regresa una vez que destituyen a Mugabe. Pero una de las cuestiones que es importante señalar es que justamente la forma en la que llega Mugabe al poder es como desde las bases sociales. A pesar de que él forma parte de una élite africana que tuvo acceso a la educación occidental, sí es relevante señalar que el movimiento que permitió la independencia fue resultado de una cruenta guerra civil que duró varios años, inició desde 1972 aproximadamente, y bueno, Mugabe se caracterizó justamente por encabezar este movimiento junto con otros líderes, y la participación del sector rural en este movimiento fue muy importante. Entonces, la participación popular que permitió la independencia del país y que permitió también que subiera Mugabe al poder, pues fue una base popular en general. Y posteriormente, bueno, se esperaba también mucho del régimen. Los primeros años del régimen les fue bastante bien porque
crecimiento económico que tenían, la producción manufacturera, etcétera, era benéfica para que pudieran también tener programas de desarrollo social que permitieran un apoyo justamente del sector social, de la comunidad. Sin embargo, poco a poco esto fue cambiando. También hay que considerar que las independencias en África, o bueno, la mayoría, no todas, se dieron en los 60. Era justamente un contexto en donde la Guerra Fría permitía un poco también a los líderes que se instauraban cambiar entre el socialismo y el capitalismo dependiendo de quién ofrecía recursos económicos. Esto permitió que se instauraran gobiernos neopatrimoniales que en general controlaban todos los recursos del Estado, tenían una gran autoridad y aparte tenían políticas clientelares que les permitían mantenerse en el poder. Sin embargo... Adriana, permíteme detenerte un segundito nada más para preguntarnos qué son los gobiernos neopatrimoniales. Bueno, pues justamente, o sea, son gobiernos que se centran en la figura de una persona. Okay. La representación del Estado es básicamente una sola persona. Tenemos el caso en República Democrática del Congo de Mobutu Sese Seko, también en Uganda con Idi Amin. Y aparte, como mencionaba, controlan los recursos del Estado. Entonces, ellos dan recursos a ciertas élites, a ciertos sectores, para mantener el control social. Entonces, de esta manera se mantienen en el poder, pero también no son políticas sociales como tal, pero sí dan ciertas concesiones a líderes de élites que permiten como mantener una cierta estabilidad en los países. Esto obviamente no es bien visto desde las políticas occidentales porque justamente se ven como políticas clientelares, pero bueno, era una de las formas en las que se mantenía el control o en la que lograron mantener el control de grandes territorios, regímenes como el de Mobutu Sese Seko e incluso como el de Muammar Gaddafi en el caso de Libia. Entonces, bueno, no sé si más o menos aclaré. Perfecto, sí. Continuamos, venga. Okay. Y bueno, gracias, sí, claro que sí. En los 80s, Mugabe no pudo constituirse en ese régimen neopatrimonial porque ya el contexto internacional no lo permitía. Muchos de los regímenes neopatrimoniales en África, como los que les acabo de mencionar, comienzan a debilitarse en los años 80 por la implementación de políticas de ajuste estructural y bueno, en los 90 con el fin del mundo bipolar terminan completamente porque ya no pueden tener acceso a recursos extranjeros como antes lo tenían. Ajá. Entonces, lo que sucede es que en el caso de Mugabe entra y comienzan a tener mucho crecimiento económico que sí les permite tener una buena distribución de los recursos, pero posteriormente cuando se instaura ya el régimen neopatrimonial de él, pues ya no daba, ¿no? El contexto internacional no daba para que él obtuviera recursos y pudiera mantener la estabilidad. Entonces, a partir de ese momento, después de 2 años de su gobierno, empieza la crisis económica. También aquí hay que ubicar, bueno, toda la zona del sur de África logra su independencia relativamente tarde. Quizá la excepción un poco es el caso de Sudáfrica, que en 1910 declara la independencia de la Unión Africana, de la Unión de África, Unión Sudafricana, perdón. Sí, pero es el único, si no me equivoco, ¿no? Ajá, es el único y que, bueno, tiene únicamente la representación de la élite política blanca, ¿no? No participaba la población negra hasta hasta inicios de los 90, cuando termina el fin del apartheid, pero Mozambique logra su independencia hasta el 75, Namibia en los 90 se independiza justamente de Sudáfrica. Entonces es una región que se caracteriza por estas independencias tardías. En este caso, también la cuestión de Mugabe en Zimbabue es interesante porque tiene el apoyo de este régimen que lucha contra el apartheid, justamente porque es un movimiento revolucionario que, como decía, viene de las bases. Sin embargo, como les dije, también debido a la dinámica internacional no se logra consolidar y entonces comienza a haber una crisis económica desde la década de los 90. Es muy temprana y bueno, a partir de esos momentos empieza también la oposición. En 1999 surge el movimiento se llama MDC, que es el Movimiento para la Transición Democrática. MDC, ok. Sí, es MCD, perdón. Ajá. El Movimiento para el Cambio Democrático. Muy bien.
Y justamente este movimiento es en el que participa Tsvangirai, que es uno de los opositores de Mugabe desde 1999 y que era parte del Congreso de Sindicatos de Zimbabue, y Chamisa, que es uno de los candidatos de la oposición ahora al partido dominante, que es el ZANU, es justamente parte de este movimiento. Chamisa estuvo también durante el gobierno de transición. En 2008 hubo una crisis política, ahí no constituye una mayoría el partido de Mugabe, el ZANU, que es la Unión Nacional Africana de Zimbabue, no logra la mayoría como tal, entonces tiene que hacer un gobierno de unidad nacional. En este gobierno participa justamente el Movimiento para el Cambio Democrático, y Chamisa, que es ahora uno de los candidatos más fuertes, es parte de este gobierno, forma parte de este gobierno. Más adelante, bueno, como ustedes ya sabrán, la situación en el país sigue bastante mal. El desempleo, algunas de las cifras, por ejemplo, Le Monde menciona que el 90% de la gente en Zimbabue está desempleada, cual es una cifra muy, muy alta, y las condiciones sociales en general no eran las mejores en el país. El 15 de noviembre de 2017 es justamente cuando se da el arresto domiciliario contra Mugabe, se da el golpe de Estado, que es encabezado por el jefe del ejército, Chiwenga, y que tenía lazos fuertes con Mnangagwa, aunque después hay como ciertos choques. El 19 es destituido como líder de la ZANU, Mugabe, y entonces entra Mnangagwa, y finalmente el 6 de noviembre, y esto es también como resultado de que el 6 de noviembre, o sea, antes de este golpe, Mugabe comenzó a hacer como una limpia, algunos autores le llaman una purga, para el objetivo que se cree que tenía es justamente impulsar a su esposa a la presidencia, a Grace Mugabe. Entonces este golpe se da un poco como en contraposición de lo que estaba planteando, de lo que buscaba Mugabe en ese momento, y bueno, como saben, entonces el 15 de noviembre se da este golpe y llega Mnangagwa. Entonces estas son las primeras elecciones que se dan en las que no aparece Mugabe en la boleta electoral. Ajá. Y tampoco aparece el opositor de siempre, digamos, aparecen como candidatos principales dos personajes que habían pertenecido al gobierno, pero que no eran quienes aparecían sistemáticamente o quienes se hubiera esperado que aparecieran. Sí, justamente Tsvangirai era el que aparecía constantemente, ¿no? En los comicios anteriores, él era parte de la oposición. Sin embargo, lo que sí hay que señalar es que Chamisa es parte, aunque sí fue parte del gobierno de unidad nacional, él estaba más vinculado con el Movimiento para el Cambio Democrático, que es justamente el partido que funda en 1999 Tsvangirai, que era el principal opositor. Entonces sí hay algunos vínculos ya trazados de la oposición anterior, ¿no? Y que esta oposición, desde 1999, tiene el apoyo del gobierno británico y también incluso el beneplácito del Banco Mundial. Entonces, lo que está sucediendo o lo que sucedió el 15 de noviembre, este golpe de Estado, en realidad es más una disputa entre las élites de Zimbabue. Así es. Entonces, justamente por eso también cuando en los periódicos se habla de esta esperanza que hay, yo espero que haya una esperanza, pero en la organización de la gente, del pueblo, de las comunidades, porque en realidad lo que está sucediendo es una disputa de la élite política. Adriana Franco, creo que mencionas algo muy importante. Sí. De alguna forma, varios países africanos han reproducido este modelo colonial, simplemente pues con otras leyes y con otras formas de gobierno, pero siguen teniendo justamente a alguien muy poderoso, muy importante, a quien le cuesta mucho trabajo que los líderes africanos suelten el poder en el momento que les toca, y cuesta mucho trabajo que los intereses internacionales se mantengan lejos de África, dada su cantidad de recursos. Sí, sobre todo en Zimbabue, que es uno de los países en donde hay mayores recursos minerales, ¿no? Hay oro, hay diamantes, y que, insisto, toda esa zona sur, el hecho de que las independencias de esta región hayan sido tan tardías, justamente se puede explicar por su importancia geoestratégica en la reproducción del capitalismo.
porque es justamente ahí donde se encuentran recursos que son fundamentales para el mismo sistema, ¿no? Y que incluso Sudáfrica ha jugado un papel importante en mantener o en ese proceso tardío de las independencias y en que todo se mantenga bajo los intereses de estas grandes élites. Claro. No conviene que haya un cambio en esa región, sobre todo ahora también que comienzan a decir que los minerales que hay en el mar comienzan a tener más relevancia, ¿no? Y que los recursos que antes eran difíciles de extraer comienzan a ser más relevantes justamente porque hay una escasez, no una escasez absoluta, pero una escasez en el sentido de que los recursos que se podían obtener de manera sencilla ahora cuesta más trabajo, cuesta más dinero o está en zonas que se resisten más a la reproducción del sistema. Hijo, es interesantísimo lo que nos estás contando, Adriana, y de entrada te agradecemos por todo este, digamos, antecedente tan rico y tan lleno de rincones que se deberían de estar explorando. Cuéntanos un poco de qué, sabemos que no hay bolita mágica y nadie puede adivinar qué va a ocurrir, pero qué escenarios posibles tenemos para una situación tan interesante. Porque ya para este momento tanto Mnangagwa como Chamisa están nombrándose vencedores. Sí. Ajá. Sí, bueno, pues creo que hay dos escenarios que podrían darse, justamente uno es la victoria de Mnangagwa y el otro podría ser la victoria de Chamisa. Ajá. En el caso de la victoria de Mnangagwa es justamente también la fortaleza que tiene el partido dominante que ha sido ZANU en este periodo electoral, a pesar de que se habla de que ha sido un periodo muy pacífico y de mucha calma, hay que mencionar que sí ha habido durante todo el proceso una fuerte intimidación como herramienta de movilización y que de hecho la ZANU en los lugares en donde ha ejercido mayor presión ha sido en los lugares en los que tiene la mayoría. Es decir, la ZANU sí tiene un temor a perder el electorado que tenía antes. Entonces, se habla de que puede haber incluso un caso de fraude, ¿no? En el caso de que ganara Chamisa y que la ZANU no quisiera dejar el poder, y entonces ahí podríamos tener un escenario también bastante interesante si la sociedad se moviliza en contra de esto que suceda, ¿no? Bueno, si es que se da un fraude electoral o si es que deciden que no gane la ZANU. En el otro caso, si la victoria la tiene Chamisa, quizá pueda haber un cambio, pero insisto, ¿no? Los vínculos que tiene con algunos países como Gran Bretaña, con algunos organismos internacionales, o organismos financieros internacionales, pues son muy fuertes. También hay que analizar qué es lo que va a suceder o cuál es la fuerza que va a tener el grupo que apoyaba a Mugabe. Este grupo era conocido como G40 y bueno, la declaración de Mugabe fue muy clara, ¿no? No iba a apoyar a la ZANU, a Mnangagwa, sino que iba a votar por Chamisa. Entonces, si él logra movilizar a sectores rurales que antes lo apoyaban y que todavía, y bueno, y que se opusieron al movimiento, entonces quizá Chamisa podría ganar. En algunas de las encuestas, en el Afrobarómetro, le dan una ventaja a la ZANU de 3 puntos porcentuales. Sí. Entonces, todo parece indicar que el partido dominante va a permanecer en el poder, pero insisto, creo que lo más interesante, después de los resultados, sería ver cuál es la acción que van a tener la comunidad o cuáles van a ser las medidas, la movilización que se va a gestar. Y bueno, otro de los escenarios, aparte de las dos victorias, pues podría ser la segunda ronda, ¿no? Y entonces podríamos ver de aquí al 8 de septiembre cómo se van configurando estas dinámicas políticas. Pues si te parece bien, Adriana Franco, hablemos pronto cuando tengamos un poco más de información y cuando se vaya, digamos, acomodando la cosa. Claro que sí, Luisa. Interesantísimo. Te agradecemos muchísimo, Adriana Franco, maestra en Estudios de África, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Un abrazote. Muchas gracias a ustedes y a toda la comunidad. Eso, hasta luego. Muchas gracias, Adriana. Primer movimiento.
Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. ¿Sí? Luis Iglesias. No les... ok, sí les podemos decir, estábamos justamente platicando todo el tema de las elecciones de Zimbabue con que nos quedamos en la segunda hora, querida Juana Inés de esa, y nos parece interesante hacer algunas, digamos, comparativos con lo que pasa en nuestro país, quiénes son los candidatos que fueron apoyados, quiénes son los que no fueron apoyados, quiénes quedan, qué resultados hay, qué preguntas van a quedar para cada uno de estos candidatos. Y sobre todo, pues siempre las conversaciones sobre África son interesantes, sí, porque, bueno, pues consideramos que todo es la misma cosa y que se puede medir con un mismo rasero y pues como sucede con América Latina y con muchos otros espacios y regiones del mundo, pues cada uno es distinto y para eso tenemos a los especialistas que nos cuentan qué es lo que sucede en cada uno. Le mandamos un gran abrazo a Adriana Franco, quien nos estuvo explicando un poco de cómo es esta historia de Zimbabue y bueno, esperamos sus comentarios, todas sus sugerencias y sobre todo su participación el viernes. Por supuesto, vamos a estar aquí quienes quieran leer la poesía necesaria, como todas las ocasiones en las que tenemos programa en vivo, por supuesto queda abierta esta posibilidad. Ya tenemos elegido el poema, es un breve poema de Jaime Sabines. ¿Cuál es? Yo sí sé cuál es, pero no me acuerdo. ¿Se puede decir o no se puede decir? Bueno, no lo decimos por ahora, no me todavía. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer como que le guardamos la sorpresa y mientras tanto le mandamos un gran abrazo a Abimael Hernández, a Abel Arévalo, a Miguel Ángel Gemirán, a María Zeta, por supuesto. También le mandamos un abrazo a Alfredo Ávila, que nos está escuchando. Ay, qué buena onda. Va, abrazo doble para Pablo Extinto. Alfredo Ávila, que no reconocía a Lorenzo Meyer, porque Lorenzo Meyer, hay que decirlo, tiene... A pesar de su faringitis, arrostrando una faringitis tremenda, participó con nosotros en una conversación muy interesante, un análisis interesante de el tiempo histórico perdido a partir del 2 de octubre de 1968 y todo, no solo el 2 de octubre, sino lo que sucedió el 26 de julio y los días subsecuentes. Y bueno, todo eso está, por supuesto, en M68, Voces contra el Olvido, la serie producida y escrita aquí en Radio UNAM, que se puede escuchar una vez terminado Primer Movimiento a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y ya nos vamos a Poesía Necesaria. Para todos los que nos escuchan, para todos los que hacen comunidad con nosotros, que son muchos, ahora les seguiremos mandando abrazos y apapachos. Vámonos a Poesía Necesaria. Primer Movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Qué bonito es amanecer con Gershwin, con la Rapsodia en Azul, ¿a poco no, Juana Inés? Desde luego que sí. Ya, eso ya es poesía necesaria, ya, Gershwin solito. No, pero también tenías otra cosa, ¿no? Por supuesto que sí, que nos sirva para fondear un poco esta Rapsodia en Azul que muchos conocemos, que muchos disfrutamos y que significa tanto para nosotros, para hablar de los colores y de los colores de los que nos podemos enamorar de vez en cuando. Hoy tenemos un poema de Maggie Nelson. Maggie Nelson es una poeta estadounidense joven, pues sí, la verdad es que sí, es bastante joven, que a lo mejor no es tan leída en nuestro país y que tendría que serlo. Y quizá no es tan leída porque no hay tantas traducciones. A ver si hacemos un esfuerzo entre todos por acá de traducirla, porque tiene ejercicios muy interesantes. Por aquí tenemos llamado Bluets, que es algo así como azules o los azulitos. Son breves fragmentos poéticos que van a estar acompañados, por supuesto, de esta Rapsodia en Azul, y al término de estos fragmentos vamos a escuchar un poco de rock en español, porque ya dijeron que nada más pongo pura cosa en inglés, nada de eso. Después vamos a escuchar Azul Violeta con esta canción Toulouse, que es un clásico, yo creo, de los años 90 de la contracultura, y que viene a cuento justamente con el cierre de este poema. Esperemos que lo disfruten. Supongamos que empiezo diciendo que me he enamorado de un color.
Supongamos que digo esto como si se tratara de una confesión. Supongamos que rasgo mi servilleta mientras hablamos. Empezó lentamente. Una apreciación, una afinidad. Un día se volvió más seria. Luego, miro la taza vacía, al fondo una mancha, café enroscada en forma de caballito de mar. Luego se volvió de algún modo personal. El semicírculo de océano turquesa que ciega es el escenario primordial de este amor. Que ese azul exista, el simple hecho de haberlo visto, hace a mi vida extraordinaria. Haber visto cosas tan hermosas, encontrarse en esa niebla sin elección. Ayer regresé y me paré otra vez frente a la montaña. Pero ¿qué tipo de amor es realmente? No te engañes llamándolo sublime. Admite que te has detenido frente a una pequeña pila de pigmento ultramarino en polvo dentro de un vaso de vidrio en un museo y has sentido un deseo punzante. Pero un deseo de hacer ¿qué? ¿De liberarlo? ¿De comprarlo? ¿De ingerirlo? Hay tan poca comida azul en la naturaleza, de hecho el azul tiende a marcar la comida que debe evitarse, moho, bayas venenosas, etc., que los asesores culinarios recomiendan no usar luz azul, pintura azul o platos azules al servir comida. Pero mientras el color puede, en el sentido más literal, minar el apetito, en otro sentido lo alimenta. Querrías alcanzar el pigmento para desordenarlo, por ejemplo, manchando primero tus dedos y luego al mundo. Querrías diluirlo y luego nadar en él, tallarte con él los pezones. Querrías usarlo para pintar el manto de una virgen, pero ni así accederías al azul del pigmento. No realmente. Goethe describe al azul como un color vivo, pero desprovisto de alegría. Diría que trastorna más de lo que alegra. ¿Estar enamorada del azul es entonces estar enamorada de un trastorno? ¿O es el amor un mismo trastorno? Y de cualquier otro modo, ¿qué clase de locura es esa de enamorarse de algo constitucionalmente incapaz de amarte de vuelta? Vincent Van Gogh, cuya depresión, dicen algunos, se relacionaba con un padecimiento de epilepsia, vio y pintó célebremente al mundo en colores insoportables de tan vívidos. Tras su intento casi exitoso de quitarse la vida disparándose los intestinos, ante la pregunta de ¿por qué no debía salvarse?, respondió: porque la tristeza no terminará nunca. Yo creo que tenía razón. Escribo esto en tinta azul para recordar que todas las palabras, no solamente algunas, se escriben en agua. Pero ahora hablas como si el amor fuera una consolación. Simone Weil nos advirtió lo contrario. El amor no es consuelo, escribió, es luz. Entonces, bien, permíteme tratar de reformularlo. Mientras estuve viva, aspiré a ser estudiante no de la nostalgia, sino de la luz. Primer movimiento. La mesa del día. La cadena de bloques o blockchain es una estructura de datos transparente agrupada en conjuntos o bloques enlazados que permite a los participantes compartir, verificar y asegurar el valor, los datos y la información. Se trata de una base de datos distribuida y segura debido a la encriptación de datos. Para ello debe contar con varios usuarios o nodos, cada uno de los cuales se convierte en participante y gestor del proceso. Todos podemos observar si somos parte de la blockchain. Bueno, ahorita lo vamos a platicar. La cadena de bloques fue utilizada por primera vez en 2009 en las transiciones de criptomoneda Bitcoin y actualmente se aplica en temas de finanzas, logística, financiamiento político y donaciones de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a platicar en este momento en el que estamos discutiendo a dónde se va el dinero, a dónde se fue todo nuestro dinero para las campañas. Vamos a platicar sobre el concepto de cadena de bloques, a qué se refiere, cómo se usa y por qué es importante para almacenar y cuidar información. Nos acompaña Eduardo Borges, él es director de Transparencia Mexicana, esta organización no gubernamental. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muchas gracias por la invitación. De nuevo, un gusto verlas por acá. Ay, Eduardo, nos da tanto gusto que nos acompañes. A mí también. Y sobre todo, este es un tema que llevamos ya varias semanas queriendo tocar y no sabemos bien por dónde o cómo podríamos arrancar una conversación sobre la cadena de bloques. Para los que no tienen, digamos, la menor idea de qué son, podemos quizá arrancar por ahí. Mira, las definiciones que ustedes daban hace un momento pues son las correctas y las técnicamente válidas. A mí, como me gusta contar que funciona blockchain, es de la siguiente manera. Venga. Digamos, el mundo está
compuesto por unidades de información, las llamamos datos, ¿no? Okay. Y cada dato en una cadena de bloques o en blockchain lo que hace es que va dejando un registro que muchos ojos distintos pueden ver, y eso es lo que genera confianza en ese registro. Imagínate que el dato tiene una biografía, y cada vez que el dato sufre una modificación, se guarda en su biografía personal, la biografía de ese dato, se va guardando la información. Ajá. Lo que asegura que nosotros sepamos que es inalterable, que eso es lo que mucha gente le parece importante de blockchain, es que muchas personas diferentes en muchos puntos distintos tienen acceso, pueden ver el mismo dato. Y por lo tanto, no es que no pueda cambiar, puede cambiar el dato. Pero yo puedo ser testigo de la modificación del mismo. Deja, como es su biografía, es la biografía del dato, deja noticias sobre quién lo cambió, a qué hora, cómo cambió el dato, y cuando haces esto en una gran cadena de datos, lo que vas asegurando es la integridad ya no solo del dato, sino de la base de datos o de las distintas aplicaciones que están vinculados con ella. Lo importante es que reconocer que la biografía del dato es su historia personal, y por lo tanto sabemos exactamente qué pasó con él, a dónde fue de paseo el dato, con quién se relacionó o quiénes pudieron tratar de alterarlo. ¿Podemos poner un ejemplo de cómo se modifica un dato y de qué elementos pueden entrar en una blockchain? Mira, un dato muy sencillo sería en una licitación que está en el sistema Compranet en México. Todavía esto está en modo experimental, pero para que nos imaginemos más o menos cómo funciona. Imagínate que alguien hace una oferta para prestar un servicio, y dice que puede prestar un servicio, el servicio de limpieza, en 36,000 pesos al día, para todos los edificios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Ese dato tiene un valor enorme, porque tú vas a rastrear que efectivamente los servicios que prestaron de limpieza valgan 36,000 pesos. Imagínate que ese dato se pudiera alterar y que alguien modifique el dato de 36,000 por 25,000 o por 45,000 o por 250,000 250,000 pesos, y ese dato cambiara en términos de las obligaciones contractuales para el Estado o de la calidad del servicio que se va a prestar o la cobertura. Esto pasa. O sea, en la mayor parte de los estados del país no hay sistemas de información vinculados con las licitaciones. Todo lo que hay es una hoja de papel que alguien tiene y resguarda, que llama contrato. Y entonces ese dato de 36,000 pesos lo tiene solamente una persona. Si él altera ese dato en el contrato y después dice que este es el valor real, entonces ya, digamos, esto es lo que permite que haya corrupción, ¿no? O sea, se dio una contabilidad falsa, etcétera. Por eso es tan importante que ya, digamos, se hable de controlar datos y bases de datos y no solo documentos. Creo que ese es el otro tema que vale la pena entender. Cuando estamos entrando en el mundo de las cadenas de bloques o de blockchain o de las bases de datos abiertas, lo que estamos dejando atrás es la lógica de que el documento en papel es el único registro inalterable. Nuestra vieja idea del registro civil, ¿no? Que hay una foja en la cual está la copia original de tu acta de nacimiento. Bueno, eso ya no tiene sentido en el siglo XXI, porque lo que pasaba en la práctica es que se alteraban las fojas y que solo el que tenía acceso al archivo modificaba los datos que estaban en esa base de datos, que por ejemplo es el registro civil o las licitaciones o los contratos de gobierno. Entonces, Creo que lo hice más complicado que la definición, pero bueno, me esforcé. Lo vamos a ir desentrañando. Lo que estamos diciendo es, hay muchas personas que pueden tener acceso a la misma información. Que la pueden ver, que tienen noticia de cómo cambió esa información. Y si tú lo piensas, la lógica es la misma que el tema de transparencia, ¿no? Al final, cuando subes un archivo o una base de datos o un documento a la vista de todos, hay muchos que pueden ver cómo está hecho ese documento. Lo que pasa es que esto se automatiza y se hace para grandes volúmenes de información. Transparentar la información puede ser algo muy positivo, como también puede ser algo peligroso, o eso es lo que han apuntado los distintos usuarios de Bitcoin, por ejemplo, que es donde se ha utilizado se ha usado el blockchain, ¿no? Que dices, yo puedo saber cuántos Bitcoins tiene Eduardo Borges. Si le encuentro su clave, me meto, bueno no la clave, su usuario, yo puedo ver qué pasó con todos estos movimientos, ¿no? Esa es, digamos, la tirada de transparentar toda esta información. De esa misma manera yo puedo chantajearte con la información, o es lo que han dicho muchos usuarios. A mí me da mucho miedo acceder a este tipo de tecnologías porque todo el mundo lo tiene que ver. Es el mismo principio de comprar unos patines por internet, digamos, ¿no?
O de las cuentas de banco hackeadas hace menos de 2 meses. Por ejemplo. No eran públicas, estaban protegidas por un secreto, el secreto bancario, y fueron hackeadas igualmente. Así es. O, perdón que regrese al registro civil, Buenísimo. pero finalmente el oficial de registro civil que alteró un acta de nacimiento o que metió un acta de nacimiento apócrifa o irregular en la foja, hizo exactamente lo mismo. Lo que describes, Luisa, no es un asunto exclusivo de la tecnología. Sí, ¿no? Está vinculado con cualquier proceso de registro. Pues el que haya libros falsos, volúmenes falsos, claro. Archivos que son completamente secretos, contabilidades dobles. Digamos, toda la historia de la humanidad ha tenido esto. ¿Cuál es la gran diferencia del uso de esta tecnología y por qué creo que ha despertado tanto interés? Más allá de Bitcoin, más allá del tema de la moneda, una de las monedas que se puede producir con este tipo de tecnología, que muchos ojos más pueden ver. Y muchas personas que no tienen conflicto de intereses, muchas personas que no están directamente relacionadas con el proceso, muchas personas que ni siquiera conocemos y que están en un nodo que les permite acceder a la información. Y entonces eso protege la información. O sea, la paradoja es que mientras más personas puedan ver el mismo documento al mismo tiempo, nos alejamos de la magia, ¿no? Es el principio de publicar. Sí. De hacer público, ¿no? O sea, en el momento, ¿por qué hay tantos periodistas, por ejemplo, que anuncian que están siendo vulnerados o que están siendo amenazados? Pues porque se hace público y porque entonces hay corresponsabilidad. Creo que sería interesante hacer una comparación entre cómo sería una transición, porque creo que aquí de lo que estamos hablando es de conservar información y de conservar datos. Es algo que tú apuntaste desde el día 2 de julio sentado en esta mesa. Eduardo Borges, hay que tener muchísimo cuidado con la información que se transfiere o que no se transfiere en este proceso. ¿Cómo funciona una transición de gobierno y sobre todo una transición de un partido a otro? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, una cosa que despertó mucha preocupación entre los colegas de las organizaciones civiles del país fue que se cayó 3 semanas la página web de la Auditoría Superior de la Federación. No me diga. ¿No? De pronto... ¿No se habrán ido de vacaciones? Probablemente. Estaban disfrutando del verano. ¿Por qué despierta preocupación? Pues justamente por lo que describes, Juan Inés, ¿no? Porque no está a los ojos de todos la información. Hay amigos muy hábiles, ¿no? Que fotografiaron cómo se encontraba la base de datos. Saludos a Miguel Ángel Quemain, que eso estuvo haciendo durante todo el mes de junio y julio, ¿sí? Estoy seguro de que hay muchos amigos queridos que son, digamos, no desconfiados, pero sí muy interesados en que no se pierda información, que fueron tomando fotografías de cada una de las bases de datos en algún momento. Pero no es la primera vez que ocurre. También se cayó la base de datos de Compranet, alegaron mantenimiento y durante un periodo más o menos de 3 meses dejó de estar un módulo de información arriba. ¿Qué es lo que, yendo al tema de la transición, qué es lo que importa? Que la transición sea abierta no solo a las 14 personas que están sentadas en la mesa de entrega-recepción, sino a todos nosotros y a todas nosotras, que seamos capaces realmente de ver qué es lo que se les está entregando. Y hay bases de datos muy sensibles. Te pongo un ejemplo. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene más o menos 43 millones de personas registradas 43. En bases de datos, ¿no? Eso sí es Big Data, por cierto, porque todo el mundo cree que Big Data es cuando hay una base de datos de 100,000 personas. No, eso es normal, ese es un Excel. Eso no es nada, dile. 43 millones de personas en una base de datos que tienen registros de cómo se enfermaron, de qué se enfermaron, cuáles son sus padecimientos. Si esa base de datos entrara en el mercado negro o en el mercado no tan negro, en el gris o en el mercado legal, pues estás hablando de información muy sensible, ¿no? Para, por ejemplo, el futuro de la contratación de una persona, ¿no? Su futuro laboral podría estar afectado porque sabes que tiene un síndrome o una enfermedad crónico-degenerativa y que no va a poder trabajar contigo 35 años. O de los hijos de esa persona también. O si le hereda a los hijos, etcétera. Digamos, es información muy sensible. Entonces, cuando estamos hablando de proteger esa información, lo que queremos es proteger no solo su publicidad, paradójicamente también los datos personales que están asociados con esas bases de datos. No es menor, ¿no? Se acordarán que MC, por ejemplo, también fue acusado, Movimiento Ciudadano, el partido, fue acusado de vender a través de Amazon una base de datos electoral. Bueno, esa información tiene que estar bien protegida y en una transición, pues a mí no me gustaría
que por un error, una omisión o porque salió algún abusadillo ahí, no importa de qué lado, de los que se iban o de los que entraban, sí. Ahí no importan filias y fobias partidistas. A lo mejor alguien dijo, mira nada más qué maravilla, ¿no? Aquí hay una base de datos de 43 millones de personas que si yo clono y comercializo en el mercado, vale muchos millones de dólares, ¿no? Tantos como vale Facebook, ¿no? Porque finalmente lo que vende Facebook son las bases de datos que además nosotros voluntaria y muy felizmente vamos alimentando, ¿no? Todos los días con fotografías, detalles, qué pantalones nos gustan, cuál es nuestro café favorito, y ellos van alimentando. Bueno, lo mismo pasa con una base de datos pública. Hay bases de datos que nosotros alimentamos, digamos, de manera voluntaria y hay otras que tenemos que hacer por obligación. Sea el caso, por ejemplo, de pagar nuestros impuestos. Blockchain, ¿qué tanto se podría relacionar, por ejemplo, con el SAT? Cuando te está buscando el SAT y dices, pero yo no sabía nada. ¿Cómo de que no? Si aquí está en la carita. ¿O cómo funcionaría? ¿De dónde sacaste para estos patines? Por ejemplo. Bueno, eso nos lleva a un tema que yo quiero mucho y es por qué hemos peleado por tantos años porque cuadren la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, sus impuestos y su declaración de intereses. No tiene que ver directamente con blockchain, porque la tecnología lo que te permite nada más es asegurar que esas bases de datos se mantuvieron íntegras o que sepas cuáles son los cambios. Pero fíjate, el punto que tocas es la razón por la cual tantas organizaciones hemos dicho, necesitamos que cuadren, ¿no? Porque yo no puedo explicar, usen el ejemplo que prefieran, el departamento en Miami, el rancho, la Casa Blanca. Pues es que las mujeres, ¿no? Las esposas heredan muchas propiedades. En México nada más, ¿no? Es muy raro, porque heredan en vida y heredan a personas. Grandes propiedades, sí. Pero tiene que cuadrar, justamente pensando en el tema fiscal, Luisa, lo que yo creo que debemos de entender, bueno, el SAT tiene medidas de encriptado muy potentes, ¿no? A lo mejor no está en todas las partes de la base de datos, las bases de datos del SAT en blockchain, pero no importa, digamos, están bastante bien protegidas. Y una de las cosas de las que se puede sentir orgulloso, no al contribuyente, porque al contribuyente nunca le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta, por eso se llaman impuestos, y ya lo hemos dicho muchas veces, pero de algo que se puede sentir orgulloso el radio escucha mexicano, es que México tiene uno de los sistemas más avanzados del planeta, probablemente el único en el planeta, en el cual las transacciones, en cuanto tú das tu RFC, suben a la nube y por lo tanto ya no están en la base de datos de la empresa a la que te está emitiendo la factura. Nosotros pensamos, fíjate qué maravilla, que cuando te llega el correo electrónico con la factura es cuando se generó la factura, pero eso no es cierto. Se genera en el momento en el que ingresa el punto de venta. Tu RFC sube a la nube y México tiene uno de los sistemas más avanzados en ese sentido en términos de identificación de las transacciones que se están realizando. Son millones de transacciones todos los días que entran en la nube y por lo tanto quedan protegidas de que haya una sola persona en un servidor en la Avenida Hidalgo, aquí en el centro de la Ciudad de México, que está manipulando la base de datos. A ver, pero ¿qué tal que yo a escondidas quiero comprar? Ya sé que esto se va a torcer a algún lugar siniestro, ahorita regresamos al punto, pero si yo voy a una tienda y me quiero comprar una computadora, digo computadora pensando en un gasto, digamos, relativamente grande, una de estas computadoras para editar no tan audio, video de, no sé, la Alienware que cuesta 100,000 pesos, ¿no? No me la voy a comprar porque jamás en la vida se va a poder, pero va. Y no facturo porque pues yo no le quiero contar a nadie que me la compré, pero cuando pago con mi tarjeta, esa compra automáticamente ya existe. O sea, no hay secreto que yo le pueda guardar al SAT. Como tú no la vas a deducir fiscalmente, perdón que entremos ya en materia, no, sí, en modo consultorio fiscal, ¿no? Como tú no la vas a deducir fiscalmente, en ese momento no hay problema, porque tú no es un gasto y lo único que tienes que acreditar es el ingreso, ¿no? Digamos, en términos de la ley de lavado de dinero, que los 100,000 pesos para comprarla no los hayas obtenido de manera ilícita. Pero lo que en términos fiscales no está conectado, porque tú no trataste de meter una factura para esa computadora. Lo que sí es importante para temas de crimen organizado y de lavado de dinero es que lo que tú no puedes hacer en México sin que haya una investigación son son depósitos en efectivo, ¿no? Arriba de cierto monto empiezas a depositar en efectivo y se activan las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera y del SAT diciendo, mira, no sé si son operaciones ilegales, pero son operaciones irregulares, ¿no? Porque están entrando en efectivo de golpe en un solo momento
en una sola cuenta de banco. En realidad, tú tienes el derecho de deducir o no esa computadora. No hay ningún problema. Mientras el origen de los recursos sea lícito, pues no habrá ninguna pregunta que te hagan, ¿no? Sí, el problema es que luego van a empezar a ver nuestros talones de pago y aquello va a ser una tragedia. Aquí no te lo compres por lo pronto. Hay muchos comentarios en redes sociales, muchísimo interés por el tema de blockchain y también por este tema de cómo se deben transparentar o no los datos. Una de las preguntas, y creo que además ha estado en diferentes mesas, esta pregunta es, este tipo de transparencia de la información, ¿qué tanto le afecta a los usuarios como nosotros y qué tanto le afecta a los grandes, digamos? Cuando hablamos de candidatos, cuando hablamos de políticos, de grandes empresarios, etcétera, hay una, entre comillas, ventaja contra los usuarios que son pequeños usuarios y que dicen, lo voy a transparentar y me van a acabar cobrando hasta el cerebro y hasta lo que no tengo, cuando en otros casos no es así, ¿no? El mayor riesgo que tenemos como ciudadanos, digamos, o como personas, en lo individual, no son las bases de datos del Estado, son las bases de datos de las redes sociales. O sea, donde hay el mayor riesgo para nosotros es en Facebook, es en Twitter, etcétera, porque son empresas reguladas por el Estado, a veces mejor reguladas o peor reguladas por el Estado. Y no me refiero también. Twitter o Todos Instagram. son del mismo. Pues, bueno, y WhatsApp, ¿no? Por si pensabas que en tu cadena de WhatsApp no había ningún servidor en California, pues están en algún servidor en California. Saben que mandas bendiciones todas las mañanas y fotos de gatitos. Secreto. En secreto. El mayor riesgo está ahí, porque las bases de datos del Estado, como quiera que sea, tienen un proceso de regulación muy distinto a las bases de datos comerciales, ¿no? Y la información está mucho más protegida. Digamos, el nivel de seguridad que tiene una base de datos del Estado en general es muy superior al nivel de seguridad que tú tienes cuando compartes información en la vía privada. ¿Y esto se vincula de alguna forma con la noción de gobierno abierto? Sí y no, porque también hay blockchain, eso no, digamos, es un tema más técnico, pero puede haber blockchain abierta y blockchain cerrada. A veces tú quieres asegurar la integridad de la base de datos en una comunidad. Déjame pensar que Radio UNAM tuviera una base de datos muy importante con sus trabajadores, la historia de los programas, etcétera. A lo mejor no quieres hacerla pública, pero sí quieres hacerla íntegra, ¿no? Si quieres asegurar que esa base de datos no se modifique. Bueno, entonces esa sería una blockchain cerrada. Los expertos que nos estén escuchando tengan toda la paciencia del mundo, pero digamos, estoy tratando de ponerlo en términos más o menos prácticos. Y también hay blockchain abierta, ¿no? Donde dices, el número de ojos que están viendo es enorme y no se conocen entre sí. Entonces, dependiendo del tipo de blockchain que se genere, puede ser abierta o cerrada. Lo que sí creo que vale la pena enfatizar es, a ver, ¿dónde entra gobierno abierto? A mí lo que me encanta decir de gobierno abierto, y ese es el principio de gobierno abierto, es que en realidad es una nueva forma de relación gobierno-sociedad. La tecnología es solo uno de los componentes de un gobierno abierto. Si el gobierno no es capaz de sentarse con sus ciudadanos a dialogar en una mesa, tampoco lo va a hacer bien con el uso tecnológico de las redes sociales, etcétera. Mi mejor ejemplo es prácticamente todos los legisladores federales tienen una cuenta de Twitter y la utilizan no para relacionarse con sus electores, sino para felicitarse por el cumpleaños entre sí, poner efemérides, etcétera. Entonces, tú puedes tener tecnología como Twitter y no tener gobierno abierto. El gobierno abierto supone una disposición a escuchar otras voces y a construir con otros actores políticas públicas. Hay un tema que se antoja bastante interesante pensando en todo lo que blockchain puede ofrecerle a una sociedad, y este asunto de, a ver, se van a facilitar los trámites, se van a facilitar los intercambios de información, se van a facilitar un montón de cosas, pero ¿y si no tenemos esa tecnología? Pensando que somos un país que no todos van a tener teléfono celular, blockchain y la transparencia de información, ¿no sería también marginar a un sector de la sociedad? ¿No estaríamos marginándolos? Cuando digan, ya todo se va a manejar con su teléfono, no se preocupen. ¿Y si no tengo? Mira, parece un tema que le deberíamos de criticar muy duro a Ricardo Anaya, porque creo que lo hizo muy mal en términos de comunicación, porque tú como usuario puedes o no estar conectado a las redes y podrías estar beneficiado por el uso de tecnologías. Voy a poner un ejemplo muy concreto. A ver, vamos a ver. Voy a salir tantito de blockchain, ¿no? Hay un tema que en mi comunidad de práctica obsesiona a muchos amigos, que son los sensores.
y todo el concepto de ciudades inteligentes, ¿no? Tú no necesitas tener celular para que el camión del Metrobús, ¿no?, tenga un sensor que haga que llegue a tiempo, ¿no? Entonces la tecnología puede brindarte un servicio directo sin que tú tengas un celular que está asociado con el uso de sensores. Por ejemplo, el hecho de que se proteja una base de datos con blockchain, a lo mejor tú no lo vas a ver en tu celular, pero sí va a asegurar que no se roben el dinero de los contribuyentes. Entonces, te está beneficiando, aunque tú no tengas acceso directo a esa tecnología. Es más, hay experimentos que se están haciendo ahorita, y cuando digo experimentos, no son de laboratorio de estos de película, son experimentos nada feos, ¿no? Pero, por ejemplo, con las beneficiarias o derechohabientes de Prospera, se les está empezando a dar SMS automatizados con el monto que están recibiendo de recursos, para que puedan contrastar si lo que les están dando es exactamente lo que les correspondía. Y es solamente un mensajito de SMS, ¿no? No necesitan tener un smartphone, ¿no? Pero si te dicen que pues esto es lo que tenías que recibir y coincide con lo que recibiste, generas un control directo sobre esos recursos. Hay otra etapa de ese experimento, algún día lo platicamos, mucho más interesante, que es lo que se llaman criptoactivos. Lo que se está tratando de hacer es, por ejemplo, enviar dinero por vía de SMS a una comunidad marginada. Uno pensaría que en todo el país les gusta tener dinero y efectivo, pero la verdad es que no puedes comprar, en muchas localidades del país no puedes comprar nada con efectivo. Entonces lo que van a hacer, lo que se están dando son intercambios a partir de mensajes. Entonces tú le mandas un mensaje a alguien, el otro recibe un mensaje y se da el trueque. Eso se está haciendo. Ya se está haciendo. Son modelos piloto, experimentales en el país. Y me lleva a un último punto, que yo de verdad quiero animar a muchos a pensar en esto. El hecho de que nosotros tengamos un país con enorme desigualdad, enorme pobreza y enorme marginación, no significa que no podamos aprovechar al máximo el uso de nuevas tecnologías. El celular cambió la vida de muchas personas en el país, les permitió conectarse con sus familiares en Chicago, en Los Ángeles, en los lugares donde están las personas que salieron, y el abaratar el costo de la tecnología para ellos fue la única manera de ponerlos en contacto directo, facilitar transferencias de efectivo y otras cosas que estaban haciendo sus paisanos o los migrantes o los familiares. Creo que lo que debemos evitar es que la tecnología genere una nueva barrera. Siempre hay que pensar que hay que evitar que le genere una nueva barrera a quien no tiene acceso a esa tecnología. Pero países como México, como India, como Brasil, estamos obligados a aprovechar al máximo la tecnología, justamente porque tenemos una enorme parte de nuestro país en condiciones de desigualdad, de pobreza, de marginación, sin conectividad, etcétera. Y lo sorprendente, yo creo que se sorprenderían, salen más correos electrónicos a los Estados Unidos de Michoacán o de Chiapas que de la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque van a encontrar la manera, seguramente hacen Skype, ¿no? Se comunican por videollamada, porque es la manera más práctica de estar conectada con su familia. Y si vas a Yucatán y te vas a la zona sur del estado, vas a descubrir que están conectados al mercado de futuros del precio de la naranja, ¿no? En la zona donde produces naranja, no importa, o sea, a lo mejor solo tienen una antenita, pero esa antenita los conecta con el mercado de futuros que está en Chicago y que les va a decir el precio de la naranja. Creo que lo que hay que cuidar es que no se genere una nueva barrera, pero al mismo tiempo sacarle todo el jugo a la tecnología para cambiar la vida de las personas. A ver, y pensando en la transición, me voy a permitir traer los arrastras de nuevo a la transición. Ay, es que está re bueno ¿Qué pasa con pensando en una transición que se hacía solo de papel, ¿no? Que se hacía solo con papel, y entonces eran resmas y resmas y resmas, y ahí puedes esconder todo lo que tú quieras. Todo lo que quieras. Si tú me pides un dato y yo te doy 300 páginas y te digo, ahí está, pues es lo mismo que si no te doy nada. Y si lo destruyo y es la única copia, que es lo que también pasaba, ¿no? Por eso, digo, el cine ha retratado muy bien este problema con las trituradoras de papel, ¿no? Por eso, de hecho, si entras a una oficina y ves una trituradora, como que ya dices, no, aquí hay algo extraño. Yo creo que efectivamente la tecnología ahí nos está ayudando a que no se pierda información, ¿no? Platicábamos alguna vez sobre que estamos todavía rezagados en términos de archivos en papel, pero en archivos digitales pues también la brecha es grande, no estamos acostumbrados a pensar, nuestra lógica todavía es de documentos,
Pero este mundo del que estamos hablando es de bases de datos, ¿no? Te cuento, Juan Inés, algo que yo creo que también puede despertar un poquito del orgullo nacional. Hace 2 meses vino el ministro de Administración Pública, que es el equivalente a la Secretaría de la Función Pública de Suecia, a México, y vino a preguntarles a organizaciones de la sociedad civil, a académicos y a funcionarios públicos cómo trabajar con bases de datos en datos abiertos. Y nosotros dijimos, no puede ser, ¿no? Debemos haber recibido mal la invitación, ¿no? Porque Suecia tiene una ley de transparencia desde hace 120 años. Entonces dijimos, no, seguro es un error, ¿no? Quiere hablar de otra cosa, pero nos invitaron a esto. Cuando llegamos a la reunión, que por cierto el personaje es muy interesante, este ministro de Administración Pública de Suecia, es todo un personaje en Suecia, nos explicó una cosa muy sencilla. Dijo, como nuestra ley es de hace 120 años, se pensó para papel y documentos. Claro. No para bases de datos. Ustedes, que nunca han tenido buenos archivos, tuvieron que migrar muy rápidamente a las bases de datos. Tenemos mucho que aprender de México. Tenemos mucho que aprender de ustedes porque nuestra ley no estaba pensada para el mundo en el que estamos hoy. Y tenemos que hacer ajustes normativos, prácticos, tecnológicos, etcétera. Creo que lo interesante es que lo que describe este funcionario sueco no ocurre en todo el país, ni en los 3 poderes, y yo diría que hay un enorme riesgo a nivel municipal. Mucho de la historia administrativa del municipio, platicaba el otro día, por ejemplo, con Javier Nava, que fue electo presidente municipal de San Luis Potosí, que le han dejado el municipio las arcas vacías y los archivos perdidos, como a nivel municipal, y estamos hablando de la capital de un estado, esto que estamos discutiendo ni siquiera existe. O sea, no hay tal. Hijo. Todavía es en papel, son cajas, documentos que solo hay una copia y muchísimas posibilidades para mentir o para alterar esa información. ¿Y cómo hacer que se vuelva expansivo, digamos, que estos formas de encriptar la información y sobre todo de volverla accesible a muchos y sobre todo de no permitir que se corrompa? Cómo hacerlo extensivo a todo el país, ¿no? Te enfrentas con un problema de logística y de tecnología, por supuesto, de infraestructura. Sí, por eso yo creo que las universidades y bueno, no solamente la Universidad Nacional, que obviamente es punta en este tema y que tiene investigadores que conocen muy bien este asunto desde hace muchos años, que han estado incluso en grupos de trabajo globales, ¿no? En los que se están desarrollando. Yo creo que las universidades tienen que acercarse más a los gobiernos, no solo en el tema tradicional de inversión en ciencia y tecnología, subsidios, sino apoyándolos a desarrollar soluciones prácticas para esto. En septiembre, por ejemplo, vamos a tener una reunión en Querétaro, auspiciada por el Tecnológico de Monterrey, para que muchachos de todo el país durante una semana estén trabajando con este tipo de tecnologías, se familiaricen con ellas y después regresen a sus estados o a las ciudades en las que viven y digan, oye, yo te puedo ayudar a hacerlo. No solo por la vía comercial, que también se puede, pues pueden fundar una empresa y seguramente prestarle un servicio, sino incluso con modelos que para nosotros son muy, ya hasta nos parece chocante decirlo, pero que son modelos como los hackatones o como espacios donde interactúan los desarrolladores, los que hacen programación, los arquitectos de información con las autoridades para facilitar estas cosas. No todo es caro, Juan Inés, esa es otra cosa muy interesante. Excel, hay Excel abierto, pues, o sea, Excel es una aplicación que, mira, cuando yo era chavo solo cabían 40,000 campos en Excel, ¿no? Y entonces todo lo que tuviera más de 40,000 datos ya no cabía en un Excel, pero ya no. Mi problema no es tanto que sea caro en términos económicos, sino en términos de un recurso del cual andamos muy escasos, que es la voluntad política. Ese es el punto. Digamos, estamos en una coyuntura muy interesante, tanto si hablamos de justicia transicional como si hablamos de empezar a abrir las cosas y empezar a volver la información que empezar la ley de para archivos. todos, la ley de archivos. Todo esto es un buen momento para hacerlo, pero se necesita voluntad política. Si tú vas, que es el gran problema de siempre de la transparencia en México, si tú vas y le dices a alguien, dame tus datos, te va a decir, no, fíjate que los dejé en el otro pantalón y no puedo, ¿no? Fíjate que se nos echó a perder, entró un virus y ya no tenemos nada. No, bueno, no puedo coincidir más contigo. O sea, ¿qué el gran hacemos? problema es que si el gobierno no es abierto en el concepto, pues la tecnología es lo de menos, ¿no? No están acostumbrados a trabajar.
para quien nos escucha, lo que sí creo es que hay gobiernos que empiezan a ser un poquito más abiertos en estos temas. No te digo que tengan voluntad política todo el tiempo y a toda hora, pero por ejemplo, yo he visto cosas interesantes en San Pedro Garza Nuevo León. Está entrando un nuevo gobierno y están con esta lógica de invitar a desarrolladores y a la comunidad a trabajar en el tema. Está el caso que ya mencionaba de San Luis Potosí. Si alguien es, digamos, oriundo de San Luis Potosí o quiere ayudarlo, estoy seguro de que allá hay una mayor disposición. El sábado, por ejemplo, me sorprendió mucho, para que veas que son variopintos en términos ideológicos, me sorprendió mucho ver un laboratorio de políticas públicas en León, Guanajuato, que estaban repensando los futuros de la ciudad más allá del conservadurismo actual. Déjame ponerlo así, ¿no? Entonces, a 30 años, con cómo podemos hacer León un León más plural, más diverso, más incluyente, y lo está haciendo la propia alcaldía, ¿no? Digamos, no es un proyecto completamente alternativo al gobierno, y es un gobierno de extracción panista. Yo creo que lo que hay que empezar a identificar y a reconocer, y esa es nuestra chamba, también como organización de la sociedad civil, es que así como hay muchas ventanas cerradas, cero voluntad política en algunos lados, hay otros actores que están intentando hacer cosas para abrir un poquito y meter aire y que circule el aire dentro del gobierno, ¿no? Ya nos pidieron, para ir cerrando esta conversación, querido Eduardo, lecturas. ¿Qué leemos? ¿Dónde investigamos? Por aquí también preguntaron, ¿dónde es este lugar donde en nuestro país donde no se puede utilizar dinero y que todo es en este experimento de los mensajes? Está dentro de Prospera, no es un lugar, es en comunidades específicas donde se está trabajando con SMS. Está dentro del programa más grande que tenemos, ¿no? El programa social más grande, que es Prospera, y es un tema experimental. Interesante. Y sí se está haciendo con mucho cuidado, dado que es población muy vulnerable, ¿no? Claro. Por lo tanto, se está protegiendo, digamos, también la identidad de las personas que están dentro de este programa. O sea, no les vamos a decir. No les vamos a decir porque no es un pueblo, o sea, no es un solo lugar, pues, son personas en distintas partes del país. Y por último, lo de literatura. Mira, hay, por supuesto, como en cualquier otro tema, hay un frenesí ahorita por hablar de blockchain, ¿no? Y hay que tener cuidado con el frenesí porque te puedes quedar enamorándote de la tecnología, y la tecnología solo es una herramienta. O sea, lo que importa es la discusión de fondo, qué es lo que estamos defendiendo, el concepto de gobierno abierto, la idea de cuándo compartes información y con quién la compartes, la disposición política a abrirte. Y para mí uno de los libros más extraordinarios que hay, no sobre blockchain, pero sobre todas estas discusiones, es un libro de un divulgador de la ciencia que se llama Steven Johnson. Si quieren ahorita paso el dato por Twitter, que se llama Sistemas Emergentes. El libro está publicado por el Fondo de Cultura Económica en México. Es un libro muy, muy agradable de lectura. Es sobre cómo la inteligencia social hoy viene de las multitudes, algo que también está muy discutido, el crowdsourcing, ¿no? Pero sobre todo cómo, y a mí esto es lo que más me gusta, y me gusta decirlo, es cómo micro cambios en la vida de las personas y de las ciudades o de los sistemas pueden tener macro efectos que beneficien a todos. Fascinante. Pues, justamente, y yo me quedo pensando en la dificultad de acceder a la información a nivel municipal, la dificultad también del legislativo que mencionaste por ahí, y cómo vamos a tener también, creo que esto es muy importante, no importa cuántas herramientas tengamos para vigilar, si no se dejan vigilar, si no se cambia esta idea hacia el gobierno abierto, si no se cambia esta idea de el personaje que toma decisiones en lo oscurito, ¿no? De la famosa tenebra que decía Castillo Peraza, a decir, dime qué está pasando, dime de dónde salieron los recursos, a dónde fueron a dar, por qué tomaste esta decisión y no esta otra, cuáles fueron tus criterios de decisión. Y bueno, pues cualquiera que haya visto el trabajo de un presidente municipal o de un delegado sabe de qué estamos hablando. Mira, lo tengo que decir. ¿Tú sabes cuándo se empezaron a interesar los nórdicos por su gobierno? El día que le robaron hasta la Cuando casa. Empezaron a pagar impuestos. Pues sí. O sea, lo que estamos viviendo en México y esta exigencia social es porque yo pago impuestos desde 1992 y no tengo ningún problema en exigirle a mi gobierno, ¿no? Porque es también mi dinero. No es solo mi dinero, pero también mi dinero.
creo que lo que estamos empezando a ver con esta base creciente de contribuyentes es más personas que cada mes se tienen que meter a pagar impuestos y que ya no están satisfechos con la respuesta, sí. Oiga, este es asunto del gobierno, usted no se meta, ¿no? Por supuesto, y que reciben las bonitas cartitas de lo invitamos a cumplir con sus obligaciones. Aquí nadie recibe eso, aquí nadie lo recibe nunca. Es que no, es en otra estación. En otra. Es en Radio Educación, ya me acordé. Muchísimas gracias, saludos a Radio Educación. Muchísimas gracias a Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana ONG. Saludos a todos en el SAT. ¿Quién está atendiendo ahorita en el SAT? ¿Quién está atendiendo? Bueno, hay un titular, no se ha modificado y siguen funcionando los sistemas. Sí, por si alguien cree que ese no para. Qué ventaja. Muy interesante todos estos temas. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros del tema de la cadena de bloques, del blockchain, como le quieran llamar? ¿Qué opinan de estos nuevos sistemas de transparencia e información? Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339. Vamos a escuchar a continuación Alpaca Sports Summer Days. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Primer Movimiento. Bueno, te puedes quedar aquí en la cabina a escuchar México 68, Voces contra el Olvido. Me voy a quedar con los amigos de Radio UNAM aquí. Y después con Elizabeth Rojas. ¿Va a llegar Elizabeth hoy? Sí. Sí, ya está aquí. ¿Sí? Sí. ¿Ya la viste? No, bueno, llega muy temprano. Estoy inventando. Es verdad que sí llega muy temprano, entonces sí puede ser que esté por aquí, pero yo no la he visto. Hoy, justamente, querida Juana Inés, como decías, arranca esta semana de M68, que es una serie muy importante, con un esfuerzo de muchísima gente de Radio UNAM, a todo el equipo de producción, a todos los que han formado parte de esta odisea, de esta aventura, los abrazamos y bueno, los escuchamos a continuación. Gracias a todo el equipo guerrero de Primer Movimiento, al equipo de Radio UNAM, al equipo de TV UNAM, un abrazo a Miguel Ángel Quemain, que está por Vado. Y nosotros ya nos vamos. Gracias, querida Juana Inés de esa. Muchas gracias. Vengan el viernes a la Julián Carrillo de 7 a 10 de la mañana. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Metrobús Amores, Metro Etiopía. Por aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Luisa Iglesias. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. ¡Yeah! Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.